El Señor les bendiga. Su hermano evangelista del Señor, Jorge Solano, al frente del ministerio Marcando mi Generación. Quiero compartir una porción de la Escritura que he separado en el libro de Jueces, en su capítulo 19. A la letra dice: en el nombre de Jesús. Lo tomaremos desde el versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que le conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y le dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ella como os parezca. Y no hagáis este mal cosa, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Gracias al Señor por su palabra. Quiero hablarle del código del honor contra la falta de compasión. Código de honor contra la falta de compasión. En este mes, con la ayuda de Dios, yo habré terminado de leer la Biblia 10 veces. La gloria sea para Dios. Y en todas las ocasiones que vuelvo a leer la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, me llama la atención esta historia. Y alguien me consultó sobre esta historia y hoy he sentido darle la respuesta de qué significa esta historia. Lo primero es que en aquella cultura, el defender a un extranjero o a un visitante o a un huésped era asunto de honor. Era como un código de honor. Por eso, tanto este anciano como también lo hizo Lot en su ocasión, defendían a quienes habían entrado en su casa como visitantes. Sin embargo, esta historia habla algo tremendo, porque esta mujer le había sido infiel a su marido. Y dice que se fue a la casa de su padre 4 meses. Entonces el marido va detrás de ella a buscarla, y dice la historia, para hablarle amorosamente. El original dice para hablarle al corazón. El marido se está 3 días en la casa del suegro porque el suegro lo entretenía, y logró entretenerlo hasta el 4.º día, pero el 5.º día él se decidió a regresar a su casa y se lleva a su concubina. En el camino ellos reciben la ayuda para alojarse en la casa de este anciano, y llegan los hombres de aquella ciudad y dicen: sácanos al hombre que entró en tu casa. Increíble, no dicen saca a la mujer, no, saca al hombre. En otras palabras, eran gay, eran homosexuales,
Y ellos no querían a la mujer, querían al hombre. Y cuando el anciano de la casa le ofrece a su hija virgen, esto me habla de una falta de compasión. Y también el anciano de la casa le ofrece a la concubina del hombre. Esto denota que no se valoraba a la mujer. Igual que Lot ofreció, y Lot era un siervo de Dios, ofreció a sus hijas vírgenes. Porque pareciera que valorar a la mujer en aquella cultura, la mujer no era nada. Y me impresiona la facilidad con la que el levita, sí, un levita, de hecho esta historia se llama El levita y su concubina. La facilidad con la que el levita entrega a su mujer, su concubina. Una concubina era una esposa, aunque no tenía los mismos privilegios que una esposa. Una concubina en aquella tierra por lo general era alguien que había sido prisionera a causa de una guerra con otras naciones o con otra nación. Pero también podía ser una mujer de Israel y ser concubina. Y el levita con facilidad, cuando ve amenazada su vida, saca la mujer y se la entrega a los hombres. Y me impresiona cómo el anciano le dice en principio que le entregaría a su hija virgen y a la concubina de aquel hombre para que la humillaran e hicieran con ella como bien le pareciera. La palabra del Señor donde leímos dice que los hombres abusaron de ella toda la noche hasta que rayaba el alba. La pobre mujer regresó a la puerta de la casa donde ella se había quedado hospedada, y en la puerta, al encontrar la puerta cerrada, cayó desmayada. La Biblia no especifica si la mujer murió o estaba viva, pero cuando en la mañana el marido se levanta, o sea, se durmió. En mi caso, si hubiera sido yo paso la noche buscando a esa mujer para socorrerla, para defenderla, para ver qué puedo hacer por ella. Aunque me fue infiel, me falló, pero todos fallamos en algo siempre. Hay que darle oportunidad a aquel que el diablo lo engaña y lo sumerge en el pecado y cae. Y el levita sale no para buscar a la mujer, sino que dice la Biblia, para seguir su camino, para seguir su viaje. La encuentra en la puerta y en vez de preguntarle tal vez, ¿qué te pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Con qué hago? No, él le habla de volver al camino. Y al ella no responder, la monta en su cabalgadura, su asno, y se la lleva. Y cuando se la lleva, entonces al llegar a la casa, él la descuartiza. Él la partió en 12 pedazos y regó un pedazo en cada una de las tribus. Posiblemente él lo que estaba haciendo era una especie de protesta o un llamado a la atención a cada una de las tribus de que se debía hacer algo. ¿Qué es lo que significa esta historia? Hay una falta de compasión y de hombría, tanto en este levita como en el suegro de esta mujer, que lo que hizo fue alegrarse. En ningún momento dice que él corrigió la acción de la mujer. Y créame que yo tengo experiencia en esto y sé por qué le puedo hablar de esto. El Señor lo sabe, pero el Señor me ayudó a tener misericordia. Porque a pesar de que hay un código de honor, hemos de tener misericordia de aquel que cae. Eso dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, el versículo 1 en adelante. Pero ¿qué refleja esta historia? Algo bien interesante. Aquellos que no la han entendido, le dejo con las siguientes cosas. Lo primero es que la historia en el capítulo 19 del libro de Jueces empieza diciendo
cuando no había rey en Israel. Esto quiere decir que el corazón del hombre necesita un rey, Jesucristo. El hombre, cuando no tiene quien lo gobierne, quien lo maneje sabiamente, va a cometer atrocidades como la que cometió este levita. Pero hay algo importante aquí. La mujer había dejado al marido para irse a acostar con otro. Ojo aquí, porque esta historia puede estar simbolizando cómo la nación de Israel, que tiene su marido, que es el Altísimo, se va detrás de otros dioses a adorarlo, a acostarse con ellos. Por eso la idolatría es catalogada como una especie de infidelidad y como una especie de prostitución. El versículo original de esta palabra, donde dice que le fue infiel, dice que ella se prostituyó contra su compañero o contra su marido. Y así hace mucha gente, que teniendo a Dios, la iglesia a veces se va detrás de vanidades, no solo detrás de idolatría, a veces detrás de infidelidades, a veces detrás de parranda, a veces detrás de vicios, a veces detrás de moda, a veces detrás de cosas de este mundo, detrás de cosas que son perdición, y abandona a su marido legítimo, el Dios de la gloria, para irse detrás de algo que le va a causar muerte y perdición. Eso es lo que le pasa a la persona cuando se aparta de Dios. La carne te puede apartar de Dios, pero el ocuparse de la carne, dice la Biblia en el libro de Gálatas en su capítulo 5, que las obras de la carne son muerte. El ocuparse de la carne también dice el libro de Juan, en su capítulo 2, primera de Juan, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? ¿Por qué? Él dice el por qué. Porque las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Eso proviene del mundo y eso es perdición. También la Biblia dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida eterna. Dice la Biblia en el libro de Romanos en su capítulo 8 y en el versículo 1 en adelante del capítulo 8 de Romanos, dice: porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Por eso el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Esta historia es una de las historias más tristes que yo he leído en la Biblia. Se la recomiendo, léala, medítela, analícela, y usted verá que allí hay un código de honor que había que defender, pero hay una falta de compasión, una falta de misericordia, hay una separación de temor de Dios. Hay una ausencia de temor de Jehová. Hay una ausencia de misericordia. Los ciudadanos de aquella región estaban corrompidos. Se habían apartado de Dios, como el hombre en la actualidad se ha apartado de Dios. Y hay fracaso sin Dios. Hay fracaso cuando el hombre se aparta de Dios. Lo que le espera es el fracaso. El monstruo que está destruyendo a la humanidad es el fracaso.
La humanidad ha fracasado porque se ha apartado de Dios. Y cuando el hombre se aparta de Dios, el diablo se apodera de los hombres. Por eso la humanidad está como está, porque el hombre se ha apartado de Dios y hay fracaso sin Dios. Hay fracaso sin Dios. Nada puede ser de verdadero éxito donde no está Dios. Porque el mundo te puede dar alegría, pero Dios te da gozo. El mundo te permite existencia, pero Dios te da vida eterna. Quiero dejarlo con la siguiente consideración. Cuando el hombre no tiene a Dios, está más sin sabor que un huevo sin sal. Grábatelo. No tienes a Dios, pues está más desabrido y más sin sabor que un huevo sin sal. Aprendamos a tener honor, pero también a tener misericordia. Que el Señor le bendiga a su hermano Jorge Solano. El ministerio Marcando Mi Generación. Hasta una próxima entrega. Dios bendiga a todos nuestros seguidores y a nuestros colaboradores. Shalom.